Reciban un cordial saludo y bienvenidos a este módulo 3 de Crisis Social y Resolución de Conflictos. Les saluda Roberto Beltrán Zambrano, miembro de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, y quien ha preparado esta guía para poder trabajar estos temas en este curso. Me gustaría empezar comentando que siempre el conflicto nos va a llevar a pensar en algo negativo, en algo preocupante, en algo malo, en algo que no debería suceder. Como ustedes lo han observado en módulos anteriores, el conflicto no es bueno ni malo. Tenemos que aprender a convivir con conflictos y en el caso de las fuerzas de seguridad aún más. Pero también tenemos que aprender a gestionar esos conflictos. No todos los conflictos se tratan de igual manera, no todos los conflictos se manejan con las mismas herramientas. Sin embargo, al ser nosotros personas determinantes en la colectividad, se espera que nuestra actuación favorezca o a la resolución o a la gestión de los conflictos. Entonces, partiendo del hecho de que, bueno, pues un conflicto es una imposibilidad de encontrar acuerdos entre dos o más personas, el hecho de que tengamos conflictos en la sociedad nos lleva a pensar que esta falta de acuerdo ya no se queda en un entorno más pequeño. Cuando hablamos del conflicto y el conflicto social, se parecen mucho en tanto en cuanto son conflictos, y valga la redundancia, es decir, están generando tensión, controversia, desacuerdo, están manifestándose de un lado a otro en ese sentido. Pero cuando ya hablamos del conflicto social, estamos hablando de que está abarcando otros espacios, otros entornos, grupos de personas, lugares, asociaciones, agrupaciones, gremios, y que podría ser que al tratarse de conflictos sociales, podrían llevar aparejados elementos de violencia, ¿no? Obviamente, cuando los conflictos tienen relación a lo social, son conflictos sociales, estamos hablando que el impacto que tienen es aún mayor, es un impacto más grande, de mayor envergadura, de mayor calado, y tienen relación a diversos entornos sociales, como les decía, en determinados territorios. Alguna vez que yo, en este caminar de algunos años de la resolución de conflictos, hablaba con algún profesor, él me recordaba o él me hacía notar que en los entornos sociales, en las poblaciones, inclusive en las ciudades grandes o pequeñas y en la parte rural también, hay cierto tipo de personajes o personas que son vistas como eh, quienes son los que nos van a ayudar a resolver conflictos. Puede ser un sacerdote o un policía, ¿no? O la policía o la iglesia. Entonces, cuando la sociedad deposita en cierto tipo de personas, autoridades o instituciones esa confianza, tenemos como la responsabilidad de responder a esa confianza. Obviamente, en los conflictos sociales y en las movilizaciones sociales, es verdad, y ustedes me darán la razón, también hay una tendencia a disminuir la imagen de instituciones de seguridad a efectos de que esas instituciones de seguridad no sean determinantes al momento de gestionar conflictos, ¿sí? Entonces, conflictos vamos a tener siempre. Las personas tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar las cosas, nuestra forma de entender los entornos. Pero hay que desarrollar esa capacidad para poder gestionar conflictos. Y cuando hablamos de conflictos sociales, entonces estamos hablando ya de otro tipo de conflictos donde se incorporan grupos sociales, donde hay también unos matices políticos, donde también encontramos una historia, unos comportamientos, unas influencias, unos impactos que nos llevan a pensar que ya no es
la poca complejidad, por llamarlo de alguna manera, aunque no me gusta desvalorizar en general los conflictos, pero es una complejidad diferente, menor probablemente, no poca, en intensidad respecto de un conflicto social. El conflicto social ya nos está hablando de una historia de tiempo más complicada, de una historia de tiempo y de una dinámica de tiempo que pues nos obliga en el buen sentido de la palabra a hacer una lectura más pausada. Y esa es la idea que nosotros tenemos con este curso y con este módulo, que entendamos esas similitudes entre los conflictos entre las personas, pero también con los conflictos sociales, pero también que al matiz del conflicto social le dediquemos un tiempo aún mayor o un tiempo más profundo. ¿Por qué? Porque quiero abordar elementos que tienen que ver con los conflictos sociales y que pueden ser determinantes. Hay territorios, hay momentos de la historia, hay organizaciones, hay lugares donde, por ejemplo, el concepto de justicia se ha perdido, donde las personas no acceden a justicia, donde las personas no pueden acceder a justicia, donde no tienen servicios de justicia o donde los servicios de justicia han fracasado. Entonces son territorios, son espacios donde es, entre comillas, más fácil poder gestionar situaciones de conflicto. Habrá que mirar en los diversos lugares donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, cómo está esa variante, cómo está esa variable, qué están esperando. Miren las noticias. La policía detiene a un delincuente, lo pone en manos de la justicia y la justicia lo libera. Si eso se repite con una frecuencia relativa, el concepto que yo voy teniendo como ciudadano de justicia es un concepto que va cambiando. Ya no es el concepto que podría tener otro ciudadano en otro entorno social, en otro momento histórico donde dice, no, para nosotros el servicio de justicia es un servicio oportuno, es un servicio técnico, es un servicio eficiente, es un servicio pertinente, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que hay que tener muy en cuenta. Otro elemento que hay que tener en cuenta es justamente algo que tiene que ver con ustedes, y es el tema de seguridad. Y es algo que se va repitiendo permanentemente en los conflictos sociales. Las personas, los colectivos, las instancias, las instituciones dicen, no nos sentimos seguros. Estamos sintiendo que tienen más fuerza aquellos grupos relacionados con el delito que nuestros propios cuerpos de seguridad, policía, fuerzas militares, etc. Entonces, el tema de seguridad es muy importante. Ahora, creo que sí, es clave que nosotros desde la institución que ustedes dignamente representan, se deba trabajar el hecho de que el concepto de seguridad también implica a los ciudadanos o debería implicarnos a los ciudadanos. ¿En qué sentido? Educarnos en solidaridad, en apoyo, en confianza, en comunicación y sobre todo ese ir y venir de relación entre los cuerpos de seguridad y la sociedad civil. Siento yo, y hay varios estudios que comprueban el hecho de que cuando las fuerzas de seguridad desarrollan mecanismos de conexión y comunicación con la sociedad, ese elemento o ese hecho o esa relación es muy fuerte. Y por lo tanto también es importante desde nuestros espacios de gestión reflexionar con los estados, con los gobiernos, tanto nacionales como locales, que la inversión en seguridad es importante. Y no es una inversión que implique comprar más armas o más municiones o encerrarnos más. El concepto de seguridad tiene que ver muchísimo con el hecho de saber dónde podemos focalizar ciertos elementos, eh, ciertos puntos complejos, cómo a su vez informar a la ciudadanía, cómo la ciudadanía puede sentirse informada, cercana y vinculada, y cómo podemos cooperar y colaborar en función de ello. Creo que parte de la seguridad también nos implica el reto de volver a generar el respeto necesario a los cuerpos de seguridad, a las instituciones de seguridad, por ejemplo, como la Policía Nacional. Es decir,
hay que devolverle ese respeto o ratificar o fortalecer ese respeto y a la par hay que ganarse ese respeto. Y ganarse ese respeto como institución de seguridad implica también el estar preparados, el estar absolutamente conectados, conscientes con el entorno, comprendiendo el entorno y acercándonos a ese entorno social en los diversos espacios y en las formas y en las oportunidades que tengamos. Otro elemento que tiene muchísimo que ver con los conflictos sociales y que son detonantes son los temas de salud. ¿Sí? Si nuestras poblaciones, si nuestros colectivos sociales no tienen un adecuado sistema de salud, van a ir generando inconformidades, se van a ir sintiendo mal, se van a ir sintiendo poco atendidos, se van a sentir preocupados, sus hijos se enferman, sus familias se enferman, las cabezas de familia enferman, no pueden llevar dinero, no hay dónde acudir para una atención básica. Por lo tanto, también en el análisis que hagamos del conflicto social, es importante tener en cuenta este tipo de variables. ¿Cómo está el servicio de salud? ¿Y cómo debería estar? Eso también nos lleva a un tema de educación. ¿Cómo son los servicios de educación que tienen cierto tipo de sociedades o cierto tipo de entornos sociales? Probablemente no son los mejores, probablemente no son los que se espera, probablemente no son los lugares donde podamos encontrar ese espacio donde se formen nuestros niños, nuestros jóvenes, y que pueda ayudarles a manejar o mejorar su visión. Entonces, cuando analizamos el conflicto social, el análisis, nuestra sugerencia de análisis es que sea un análisis más complejo. En seguridad, seguramente las fuerzas de policía tienen también otros elementos que les permita entender o saber ya otro tipo de comportamientos relacionados con el crimen organizado y con otros detalles. En general, yo lo estoy observando, nosotros lo estamos observando y planteando desde una visión de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta en ese sentido. Los conflictos sociales se producen porque hay un caldo de cultivo, porque hay algo que está pasando en la sociedad, porque la predisposición a indignarse, a molestarse, está ahí, porque también tiene muchísimo que ver un factor determinante que es la información, quién maneja la información, qué información está circulando, de qué manera esa información está llegando a las personas, por qué esa información les está calando a las personas, quién maneja esa información y qué grupos de poder también les interesa que ese conflicto social se mantenga de la forma que se ha mantenido. Es curioso, y asumo que ustedes lo han reflexionado, la similitud que han tenido los movimientos, estas movilizaciones violentas que han habido en la región, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile. Es curioso que cierta dinámica es muy similar. Eh, a bote pronto o anticipadamente podríamos decir, entonces hay como una estrategia exitosa hacia la violencia porque han permitido movilizarse, porque han logrado escabullirse del sistema de seguridad de cada país y porque han abusado justamente de esas inconformidades, porque encuentran un caldo de cultivo, porque encuentran unas personas predispuestas a protestar primeramente, a indignarse y porque además en momentos, y eso hay que tenerlo en cuenta también, en momentos de crisis económica, cuando nuestras poblaciones no tienen acceso a trabajo digno. El señor que vende jugos en la esquina puede tener un trabajo, pero probablemente es un economista, un abogado, un médico, que no puede dedicarse a lo que estudió y que tiene una familia que mantener y está obligado a trabajar en lo que tiene que trabajar. O está trabajando, está recibiendo una paga por ese trabajo muchísimo menor a la que podría tener. Entonces, elementos de economía y de dignidad, trabajo digno, tienen mucho que ver en encontrar eco en cierto tipo de colectivos que les interesa desestabilizar. Es verdad que sí, que hay que hacer frente a todo un movimiento
violento, que hace daño, por supuesto. Sin embargo, la idea de estudiar este tipo de cursos es porque deberíamos a la vez observar cómo en otros entornos se aplican otro tipo de herramientas, que los conflictos sociales necesitan de la cooperación de diversos colectivos, de que no solamente debemos implicar a los gobiernos para que pongan soluciones, ni a cierto tipo de instituciones, sino es sentar a la mesa. El conflicto social requiere que sentemos en la mesa a todos los representantes, ¿sí? A todos los representantes. Entonces, la principal herramienta de gestión del conflicto social es el diálogo. Obviamente, como decía o como dice el profesor Johan Galtung, frente a este conflicto y frente a un conflicto social que hacen frente las fuerzas del orden, lo primero que tenemos que hacer es proporcionarle a la sociedad una paz negativa, es decir, un espacio de paz impuesto. Y ese espacio de paz impuesto tiene que ser a través de la fuerza, ¿no? Una fuerza moderada, una fuerza que permita evitar el daño, una conmoción social, pero que ponga un orden, ¿no es cierto? Que ponga un orden. Por lo tanto, eso va sumado siempre a este análisis, a esta lectura de los entornos, a mirar cómo son, quiénes son los representantes, con quién se conectan, cuál es el rol de la prensa en ciertos espacios, qué es lo que se está pidiendo. Y sobre todo, quizá el mayor reto de las fuerzas de seguridad será el mantener el mayor equilibrio en el uso de la fuerza. El mayor equilibrio en el uso de la fuerza, obviamente, es una fuerza proporcional en función de lo que viene, ¿no es cierto? Pero vamos a asumir en este caso que hay una molestia de la sociedad, que hay una protesta, que hay una indignación, que lo estamos sintiendo inclusive nosotros como ciudadanos cuando vemos que cierto tipo de organizaciones políticas y cierto tipo de funcionarios les importa un comino lo que pase en el país, lo que les interesa es robar y ganar, pase lo que pase, y nosotros tenemos que poner orden. Entonces, más allá de ello, la sociedad tiene que sentir que las fuerzas de seguridad están con ellos, están junto a ellos. Y eso no se logra solamente en momentos de conflictos o crisis políticas, sino en un proceso permanente de diálogo, de vinculación, de conocimiento. ¿Qué implican las fuerzas del orden? ¿Cómo trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo pueden colaborar con la colectividad, con los entornos donde se encuentran? Me gustó muchísimo y me permito comentarles una experiencia personal. En algún momento en nuestro barrio, los policías del UPC, a través del presidente del barrio, hicieron como un diálogo de presentación. Miren, nosotros somos tales, estamos aquí destacados en este destacamento, pues vamos a pasar un tiempo, nos gustaría trabajar de esa manera, quisiéramos conocerlos, este es un barrio bonito, sea bonito o no, dijeron que era un barrio bonito y todos estábamos contentos. ¿Y qué se respiró en la gente? Se respiró este deseo de colaborar, este deseo de compartir, este deseo de apoyarlos. Inclusive las personas van mucho más allá, alguien les regala algo de comer, se saludan, estamos cercanos, nos conocemos, nos vemos, no son personas lejanas, ausentes. eh, por eso cuando suceden los conflictos, entonces hay un sentido de respeto y de apoyo a la institución y de entendimiento a la institución. Entonces, los conflictos sociales requieren que nuestras fuerzas de seguridad estén cercanas a la colectividad siempre, un siempre, que sean respetables, respetadas y que trabajen para ese respeto, que se involucren, que entiendan, que comprendan, que miren cómo es ese entorno social, que seamos solidarios en la medida de nuestras capacidades con muchas de las realidades que están pasando y que en algunos casos también podamos hacer lecturas de esos entornos y apoyarnos en instituciones. Las universidades estamos, diríamos, llamadas a colaborar con cualquier espacio de trabajo que tenga impacto social. Si la Policía Nacional nos dice, necesitamos que ustedes acompañen
a nuestros efectivos para poderles brindar información, para poderles brindar acercamiento, conocimiento, una aproximación al entorno donde se encuentran. Hay que echar mano de todos los recursos, porque se espera mucho. Instituciones de seguridad, las instituciones de seguridad generan mucha expectativa. Les entregamos nuestra confianza y el resultado de las mejores actuaciones. Pasa igual con la educación. Es decir, yo envío a mis hijos a la escuela, al colegio, a la universidad y espero que esa institución los transforme. No es así. Yo también tengo que colaborar como ciudadano, pero estoy yéndome hacia la filosofía popular. Y también espero que la institución de salud me cure de todos mis males. Espero que la institución de justicia haga justicia, ¿sí? Entonces, son entornos y espacios claves que necesitan estar conectados, dialogando, compartiendo información y sobre todo impactando positivamente en la sociedad. Cada vez más son frecuentes estas conflictividades sociales, cada vez son mayores, se agregan dificultades en los conflictos sociales porque estamos mirando movimientos migratorios muy grandes, porque la mafia ha crecido mucho, porque la narcodelincuencia está creciendo, porque hay una, eh, una comprobada intención de dañar a las instituciones públicas para que la gente pierda poco a poco la confianza. Ese es el trabajo de las narcomafias. A ellos les interesa que creamos menos en las instituciones y al final digamos, bueno, pues no queda más, que los otros, así como se dice de los políticos, que robe y que haga obra, pues que mate y que siga dándonos dinero a todos. No, no, porque entonces estamos disminuyendo al mínimo los valores de la sociedad. Frente a los conflictos, como les decía, hay que activar inmediatamente espacios de diálogo, contribuir a esos espacios de diálogo, estar dispuestos a esos espacios de diálogo, informar muchísimo, estar vinculados con la sociedad, ¿sí? E ir desarrollando sobre todo actividades. Pero si nosotros trabajamos de lo particular a lo general, va a ser mucho más sencillo. Si nuestras fuerzas del orden están muy vinculadas con los territorios donde están trabajando, el formar consensos posteriores va a ser mucho más sencillo. El poder dialogar, el que las personas cedan sus actuaciones, va a ser mucho más sencillo. El hecho de que podamos pedir el apoyo de ciudadanos en cierto momento, el hecho de que podamos acudir y hablar con los medios de comunicación como para poder que los mensajes que se transmitan sean mensajes propositivos, mensajes que sumen, mensajes que no sean incendiarios, ¿sí? Pues por supuesto que eso va a ayudar. Entonces necesitamos que nuestra, nuestra capacidad de acción sea muy amplia, que nuestra credibilidad se mantenga al tope, al máximo, ¿sí? Y que nosotros podamos cumplir los diversos roles. Hay roles complejos cuando tenemos que atender una situación de conmoción social y donde hay que hacer el uso de la fuerza, y no solamente uso de la fuerza, sino usar inclusive otro tipo de medios disuasivos, y donde nos estamos enfrentando, como les decía, a mafias que pues no responden a otro lenguaje, sino al lenguaje de las armas. Sin embargo, nosotros lo estamos mirando, y por eso hablamos de resolución de conflictos sociales, cuando vemos que nuestras sociedades están fuertemente divididas, cuando la conflictividad social es muy grande, cuando las personas hemos desarrollado una capacidad de intolerancia brutal, y entonces debemos volver, la estrategia es volver a, a construir relaciones de confianza, relaciones básicas de confianza, a poder participar de la vida de nuestros entornos sociales, a poder entender cómo son esos colectivos, en qué creen, qué los motiva, cuál ha sido su historia. Es probable que hayan tenido una historia compleja relacionada, por ejemplo, con las fuerzas del orden, cómo está la economía, cómo están los niveles de pobreza,
lo que les decía, estos accesos a los diversos servicios y a los diversos derechos que los ciudadanos entienden, ¿sí? Entonces, pensemos que nuestro rol va mucho más allá de la vigilancia. Yo los invito a pensar que su rol es volver a convertirse en los ciudadanos que son, más allá de vestir el honroso uniforme que visten. Y cuando digo volver a convertirnos, quiere decir, a pesar de que yo voy a estar aquí 1 año, 2 años, no sé cómo serán los espacios de, 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 de delegación de nuestras fuerzas del orden, de nuestra policía, pero a pesar de que eso pase, necesitamos conocer los lugares donde están. Y necesitamos trabajar fuertemente en recuperar esa confianza en las fuerzas del orden. Y tendremos que ser también copartícipes de ayudar a solucionar esos pequeños conflictos que hay en la colectividad. Aquel ladrón que roba por necesidad, pues el otro, el borrachín, el no sé, el dar mensajes y ejemplos de cómo debe ser el comportamiento de los ciudadanos, el poder vincularnos con las escuelas o las instituciones de educación que tenemos en el entorno, el poder establecer relaciones de cooperación con otras instituciones que nos pueden ayudar. Y yo creo firmemente que podemos hablar con fuerza en cuanto a que los gobiernos tienen que invertir en seguridad. La inversión en seguridad es fundamental. La inversión en fortalecer las fuerzas de seguridad es fundamental. La inversión en fortalecer a las fuerzas policiales es fundamental. Que, insisto, no solamente pasa por el hecho de tener una logística adecuada o un montón de armas y municiones y tecnología. No, hay que trabajar con la ciudadanía para que podamos entender cuáles son los focos de conflicto, dónde tenemos que focalizar la mayor cantidad de energía, pero cómo esa colectividad a nosotros nos ve como una herramienta de construcción de ciudadanía. Cómo la colectividad acude a nosotros para ponernos en conocimiento ciertos conflictos y cómo a través de un rol de mediadores, de jueces de paz, dialogamos con las personas para que las personas recuperen esa confianza, conversen, resuelvan sus conflictos, cómo poder contribuir para que los medios de comunicación también se sumen positivamente a ello. En general, es trazar una línea, es entender el entorno, es entender dónde vivo y es darle justamente esa dignidad a esa profesión tan importante que tienen ustedes. A mí personalmente me alegra mucho que puedan ustedes participar de esta formación. Alguna vez con algún profesor mío trabajamos con las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en este enfoque. ¿Sí? Si yo veo un policía, si yo veo un militar, si yo veo a alguien de las fuerzas del orden, tengo que ver confianza, seguridad, paz, justicia, equidad, honestidad. Ese es el reto. El momento en que nuestras instituciones reflejan esos valores, nuestra sociedad va a ir hacia allá y no justamente hacia esa luz de un dinero mal habido que les está ofreciendo una supuesta seguridad o tranquilidad económica temporal. Entonces hay un reto muy grande, entender esos conflictos. Espero que el transcurso de este módulo, que ustedes puedan mirar y entender ese conflicto social, esas características, cómo se relacionan con el entorno, cómo la gente puede manejar los conflictos y cómo ustedes, como conciudadanos, pueden sumar y pueden sumar muchísimo. En este último conflicto, estas movilizaciones que hubo en el Ecuador y que a raíz de eso se establecieron unas mesas de diálogo, he echado mucho en falta cierto tipo de metodologías, pero sobre todo el hecho de que esas mesas de diálogo estén compuestas de la mayor cantidad de representación posible, ¿sí? Y de verdad, lo digo con convencimiento, si sentimos que las fuerzas de policía se acercan a la ciudadanía y trabajan juntos y se comprenden y se tienen y se conocen, inmediatamente el apoyo de la colectividad va a ser inmediato.
Y eso, nuevamente, para cerrar, va a contribuir a la pacificación social, va a contribuir a entender el rol de cada uno y nos devuelve también a los ciudadanos el compromiso de ser ciudadanos, de no estar exigiendo que todo el mundo nos haga las cosas. Nosotros también tenemos que comprometernos. Parte de la pacificación social, parte de la resolución de conflictos sociales son los ciudadanos, que estamos muy mal acostumbrados a que nos hagan las cosas. Si encuentro una autoridad policial muy respetable, como les digo, creíble, que está junto a mí, me está enseñando también que yo tengo que tener el mismo grado de corresponsabilidad del que he estado hablando. Espero que sea muy útil el material que hemos preparado para ustedes. Espero que a partir de estas reflexiones ustedes puedan generar otras y confío que a partir de estas reflexiones también podamos causar un impacto positivo en cada uno de nuestros espacios. Deseo que el módulo sea muy productivo y quedo siempre a sus órdenes.